Hola a todos, este es Francisco Córdoba Otálora en Análisis con Pacho. Y aquí me encuentro con Tiruvalúvar, un filósofo tamil y autor de textos de religión y de filosofía sobre cómo se ve el mundo desde otras perspectivas. Y es el programa del día de hoy. El programa del día de hoy nos vamos a enfocar en Turquía. ¿Y por qué Turquía fue uno de los elementos que, uno, hizo que la gente votara a favor del Brexit? Dos, están habiendo muchos atentados terroristas por parte de ISIS. Y tres, siempre en los últimos años ha querido ser parte de la Unión Europea. Por eso, pues Tiruvalúvar me dará ciertos consejos aquí desde Londres. Bien, comencemos con Turquía. Turquía es un país de casi 75 millones de personas. Y es muy interesante porque la mayoría de gente son musulmanes. Recuerden, los musulmanes es la religión que en Latinoamérica la vemos como una religión extraña porque no la conocemos. Entonces dice el texto que cuando uno no conoce algo le da miedo. No, señores, no les produzca tanto miedo. El islamismo, aunque se expandió tanto así como otras religiones alrededor del mundo, es una religión que en sus principios básicos no se encuentra el asesinar gente, ni siquiera matar infieles, ni esas cosas que uno ve normalmente en media. Entonces no hay que tener miedo por ese lado. Pero para la gente, como existe ISIS, ahí está el problema. Entonces, mire, Turquía es un país de 75 millones de personas y Turquía es un país que está a mitad, pues una parte en Europa y una parte en Asia. Y eso lo vemos pues con la capital, con Estambul. Entonces, en Turquía vemos esa combinación de lo europeo con lo asiático y eso se ha venido trasladando gracias a los migrantes que han llegado especialmente a Alemania y otras partes de Europa. Si ustedes van a Alemania, ¿qué van a encontrar? Deliciosos kebab. ¿Sí? De los mejores kebabs del mundo me los he comido yo en Hamburgo. Y es una de las razones, porque ellos llevan su cultura, llevan su pensamiento y aún más importante, llevan una nueva forma de ver la vida. Eso son los turcos. Entonces, Turquía es un país que pues ha tenido una gran historia, pero que a la vez hoy en día es fundamental en lo que se viene. Entonces, por un lado, los europeos tenían miedo de que Turquía entrara a la Unión Europea. ¿Por qué es eso? Bueno, veamos que la Unión Europea, 27 países, ¿cierto? Y ahorita pues cuando se vaya a Inglaterra quedan estos países, ha venido agregando países en cada década. Turquía hace varios años, y especialmente con el actual gobierno de Erdogan, ha querido hacer parte de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque es acceder a ese mercado, lo llaman el mercado único de 500 millones de personas. Y es un mercado, pues imagínense, le da movilidad libre, porque entrarían al área Schengen. Y afortunadamente los peruanos y los colombianos ya hacemos parte y por eso podemos entrar en Europa sin ningún problema. ¿Qué es importante? Pues que tengan todos sus papeles en regla para que no les pase cosas raras, que pues le ha pasado a algunas personas, pero eso es por no tener las cosas a tiempo. Pero aún más importante es porque les dan la oportunidad de trabajar. ¿Cuál es el temor? Y lo veíamos ahí en varias conversaciones. El temor es que si tú eres turco y te vienes a Alemania, te vienes a Inglaterra, pues y eres parte de la Unión Europea, uno, puedes acceder a los servicios de salud. Dos, puedes acceder a los servicios sociales. Y tres, puedes trabajar libremente en el territorio sin tener que acudir a temas de visas y ese tipo de complejidades. Entonces, uno, hay un temor muy grande que les van a quitar empleos. Entonces, siempre a nivel macroeconómico quieren que el extranjero no venga a quitarte los empleos. Dos, que el extranjero no venga a favorecerse del sistema social, ¿sí? Y tres, que el extranjero no venga con su cultura a transformar nuestra pureza cultural, social y económica. Sabiendo que, señores y señoras, el imperio inglés se expandió por todo el mundo. Muchos otros imperios, como incluso el imperio otomano, se expandió por todo el mundo, destruyó mucho, colonizó, pero estos son partes de los ciclos en la historia. Ahora bien, la Unión Europea es una institución que permite
desde el punto de vista legal, hacer una mejor comunidad con las personas que hacen parte. Entonces esos temores infundados hacen que vean a Turquía como el malo de la película. Pero ahora miren algo muy interesante que está haciendo Turquía. Y es por eso que las negociaciones de Turquía están detenidas. Uno, para ustedes hacer parte de la Unión Europea deben cumplir por un conjunto de cláusulas. Esas cláusulas les piden desde reformular elementos constitucionales, como la creación de nuevas leyes que protejan las libertades, los derechos sociales y los derechos humanos. Entonces, si Turquía no hace las modificaciones que le pide la Unión Europea, pues no puede hacer parte, es un checklist. Tienen que completar cada uno, dicen que hay 35 elementos claves que tiene que cumplir Turquía para poder entrar a la Unión Europea. Entonces, la crítica más grande al primer ministro Cameron era que, oiga, él decía, bueno, no vamos a permitir que entre Turquía. Y luego decía, bueno, Turquía sería bueno que entrara. Entonces, esa contradicción del mismo primer ministro inglés era lo que hacía que la gente tuviera miedo hacia Turquía. Ahora bien, una de las estrategias de Turquía ha sido manejar el tema de los desplazados por la violencia de Siria. Como ustedes saben, la guerra en Siria con Bashar al-Assad, presidente que no ha querido salirse de poder, ha creado un caos tremendo. ¿Listo? Revisemos un poco cómo fue. Recordemos la historia. Uno, hace poco, Tony Blair, quien fue primer ministro hace algunos años por el Partido Laboral, revelaron en un informe que él realmente le había dicho a George Walker Bush que él lo iba a apoyar sin importar lo que fuese necesario en las guerras o en las cosas que él llamara. Entonces, ¿qué pasó? Por eso Tony Blair apoyó la guerra contra Irak. Y luego apoyaron la guerra contra Afganistán. Y ahora está el conflicto sirio. Entonces vean cómo es a nivel político, como esas alianzas underground es las que modifican las verdaderas razones. Tony Blair y su equipo de especialistas dijo que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva y por lo tanto era imperenne entrar y detenerlo. Pues eso no era cierto. Simplemente, como ya le había prometido George Walker Bush que lo iba a apoyar, eso fue lo que hizo. Y así a nivel en macropolítica se ha venido realizando. Y esto se puede ver en Siria. ¿Por qué? Porque después de que Bashar al-Assad no quiso salirse del poder por todo el tema que se había iniciado en Marruecos, por todo el tema que se había iniciado en Tunisia, por todo el tema que se había iniciado en Egipto, ¿sí? Por esa resurrección de vamos a tomarnos el poder y vamos a eliminar a los dictadores que han estado varias décadas en el poder. También quisieron hacer esto en Siria. Él no se dejó. E internamente empezaron a ocurrir ciertos conflictos. Y ahí es donde vamos a analizar un poco cómo ISIS o el extremismo islámico generado por el autodenominado Estado Islámico se ha fermentado de estos procesos. Entonces la CIA se ha caracterizado por apoyar primero a grupos. Entonces ellos primero apoyaron a ISIS porque se dieron cuenta que si apoyaban a ISIS podían tener un ejército que atacara a Bashar al-Assad internamente y apoyara al ejército de liberación sirio. Entonces, ¿qué pasa? Los entrenaron, les proveyeron armas. Y luego, ¿qué pasó? Las cosas se complicaron. ¿Por qué? Porque Rusia dijo, no señores, nosotros tenemos más de 10 billones de dólares de intercambio y no podemos perder. Si Bashar al-Assad se va, nosotros perdemos este dominio. Entonces entra Rusia a la ecuación, apoyada por China. Estados Unidos pide otra vez la ayuda de los aliados y ahí es donde tenemos un boroló. Al final, ¿qué pasa? Pues los de ISIS se dan cuenta y dicen, oiga, aquí que no pecamos, aprovechemos esta oportunidad y ahora con las armas, con el entrenamiento y con el apoyo de la CIA se fortalecieron. Y dijeron, podemos liberarnos de la CIA y podemos crear un nuevo movimiento
que revitalice el extremismo islámico. Es decir, el aprovechar personas que tienen poca educación de regiones del Medio Oeste para que hagan parte de ISIS. Incluso personas educadas de Inglaterra o de Europa que han querido unirse a ISIS. Imagínense, hay varios casos de jóvenes de 18, de 21 años que se van a luchar a favor de ISIS. Y eso pues es una vaina loquísima, pero es una vaina muy real. Entonces, ahora ISIS tiene el poder económico. ¿Por qué? Porque tienen muchísimo petróleo. Entonces muchos estados están comprándole ese petróleo, ¿sí? Y cuando a ti te compran petróleo, pues te llenas de plata. Y si te llenas de plata, puedes comprar más armas. Y si compras más armas, puedes contratar más gente. Entonces, en este boroló que se encuentra ISIS, la pobre gente está sufriendo, los sirios están sufriendo, millones de desplazados. Y toda esta crisis ha hecho que Alemania, bajo una gran labor de Merkel, haya dicho, listo, vamos a tener 1 billón de sirios. Turquía aprovecha la situación y les dice, listo, miren, señores de Europa, yo sé que a ustedes no les gustaría recibir, no quieren recibir en Austria, no quieren recibir en Inglaterra, pues hagamos algo. Yo les recibo gente, usted me paga, eso sí, pues mejor dicho, usted tiene como una misión moral para recibir los desplazados por la violencia. Entonces, págueme, más o menos se van unos 200.000 euros al año en todo el tema de relocalización de una familia y de mantenimiento de la familia. Y a la vez yo me encargo de manejarlos e incluso ya propusieron un proceso de legalización de ciudadanía. Entonces eso es interesante porque si tú eres un sirio y te vas para Turquía, pues vas a poder legalizarte, ser ahora ciudadano turco y acceder a los beneficios. Imagínense que ustedes les destruyeran la casa, el barrio, la ciudad donde viven, no tienen a dónde irse, pues cogen cualquier bote o caminan o bus o lo que sea para llegar a salvarse. Y eso es lo que la pobre gente de Siria se encuentra en estos momentos y eso es lo que Turquía está ofreciendo al mundo. Turquía también tiene un papel fundamental y es que están negociando por primera vez en muchos años, desde las fallas negociaciones de Oslo, con Israel. Y le está diciendo a Israel, oiga, ustedes tienen un gran problema con Palestina. Y ese problema no lo vamos a poder solucionar tan fácil. Hagamos una cosa, hagamos una alianza donde me permite a mí como Turquía llevarles alimentos, llevarles elementos de salud, lograr empezar a abrir ciertos momentos dentro de ese muro, porque la gente en Palestina vive en un muro. Y empezamos a buscar unas negociaciones con los partidos extremistas de Palestina. Entonces ya Turquía se convierte primero en un agente internacional para ayudar a solucionar el problema de los desplazados por la violencia de sirios o refugiados. 2, se vuelve un aliado fundamental para mantener la paz en esta zona entre Palestina e Israel y evitar que hayan violaciones de derechos humanos. Y 3, entra como un nuevo actor fundamental dentro de las dinámicas europeas. Entonces, esto es lo que Turquía tiene. Turquía tiene uno de los mayores ejércitos del mundo. Turquía tiene una de las 10 mejores aviaciones del mundo. Y Turquía tiene la capacidad económica y social. Pero internamente ha habido un gran problema. Y por eso ISIS se la tiene montada a Turquía. Porque Turquía también apoya la destrucción de ISIS. Porque la ven como un problema que cambiaría la dinámica. Entonces en Turquía hoy en día, más o menos cada mes está habiendo un atentado. Hace poco, hace 2 meses, fue un bus que explotó, ¿sí? Lo que pasa es que en las noticias pues lo sacan 2 minutos y luego ya se olvidan y preferimos ver un poco más cómo Islandia hizo una gran labor. Felicitaciones a Islandia. Pero entonces en este tema de Turquía se convierte en un gran aliado a nivel internacional. Y es lo que quería compartirles el día de hoy. Así que gracias a Carmen Eugenia Córdoba por la pregunta acerca de Turquía. Espero haber dado un poco luz sobre el tema. Y los espero en 8 días en Análisis con Pacho. Hoy desde el SOAS University con nuestro amigo Tiruvalar. Ahí se los presento. Feliz día.